Esto es la Cátedra del Pop. Estamos en la primera versión del podcast grabado en vivo y estamos en los espacios de Ávila Burger del Centro Comercial Tolón en la ciudad de Caracas. Yo soy Luis Carlos Díaz, me encargo de dirigir este proyecto llamado La Cátedra del Pop, que es un proyecto de exploración cultural, y tengo hoy a dos amigos con quienes vamos a conversar, además todos en la sala, de una película que ha cambiado muchas de nuestras percepciones y además nos ha llamado la atención, por eso los traje para discutir. Luis Bond, director, además escritor de películas, pero es que además Luis se ha especializado en la creación de personajes, en estudiar los arquetipos de los personajes. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, tocayo. Además, profesor universitario. Sí. Y Sergio Monsalve, que tiene todos estos mismos créditos, es profesor universitario, pero es que además es crítico de cine, uno de los críticos más respetados de esta ciudad. Así que, Sergio, bienvenido. No, encantado de estar aquí y gracias a todos los organizadores por la invitación. Es documentalista y pueden ver buena parte de su trabajo también en Vale TV y todo lo que realiza allí. Así que muchísimas gracias. Este espacio llega a ustedes gracias a Coca-Cola FEMSA, embotelladora de refrescos en Venezuela, y además con una campaña que se llama Con los venezolanos que transforman. Efectivamente hay una transformación de nuestra economía, de nuestra manera de pensar, de maneras de innovar, y por eso es que estamos esta tarde en la cátedra. Chicos, quiero empezar por un punto importantísimo. Buenísimo. Cuando vimos el Joker, ¿ante qué estamos? ¿Esto es cine de superhéroes? ¿Esto es drama? ¿Esto es una manera de hacerlo sentir a la gente culpable? ¿Qué se inventaron acá? Yo creo que es un evento cinematográfico de los definitivos del milenio, sin duda alguna. Me atrevo a decir que esta película dentro de una de las 5 o 10 del siglo. Y creo que se trata de una película que a mí me ha encantado y ahorita lo vamos a conversar, porque se trata de una síntesis cinematográfica de un tiempo que se extraña, que es el del cine de los 70, y al mismo tiempo se trata de una película que engloba perfectamente valores cinematográficos de un género que está en proceso de precisamente transformación, y ni hablar de todos los referentes que maneja. En último caso, creo que estamos ante una película que sería como un palimpsesto cinematográfico, como una enciclopedia que respira puro cine, y vamos a desentrañar algunos de sus misterios por acá. Páramelo ahí un segundo, porque esto es una cátedra y hay que aprender. ¿Qué es un palimpsesto? Palimpsesto sería una suerte como de compendio hecho de retazos, sería como un Frankenstein teórico, cinematográfico, y esta película está cargada de todo ello. Ese Joker que tenemos en la película está naturalmente inspirado en cualquier cantidad de corrientes históricas, de movimientos cinematográficos, de autores, y por tanto se trata de una película muy anclada en esta tendencia que llaman la posmodernidad. Por tanto, una película de arte muy contemporáneo. Luis Bond, ¿qué te conseguiste al ver Joker? Primero, una sorpresa, porque nadie se pudo imaginar que Todd Phillips, director de ¿Qué pasó ayer?, de War Dogs, Due Date, de pronto de un vuelco tan fuerte. Es más o menos como el choque que nos pasó con Matthew McConaughey, que lo tenemos en Cómo hacer un hombre en 10 días, y de pronto hace True Detective, Dallas Buyer Club, y tú dices, wow, ¿qué fue lo que sucedió acá? Segundo, es una película que tiene elementos de drama, tiene elementos muy psicológicos y que le dotan y que le dan al personaje una profundidad que normalmente no conseguimos en este tipo de géneros, con todo y que tenemos a directores como Christopher Nolan, tenemos gente grandiosa que se ha acercado al género de superhéroes, pero esto no es para mí una película de superhéroes. Si tuviera que conseguirle como una película con la que dialoga, sería Watchmen. Es una deconstrucción por completo del género, desde adentro y con otro registro que hace que de alguna manera uno conecte con ella a un nivel más profundo que cualquier una película de acción o cualquiera de este género. Venimos de unos años en los que el género superhéroes ha ganado visibilidad, acompañamiento del público, ha sido reconocido, y además es un fenómeno que ya marca toda una generación. Ahora, hay un desbalance. Marvel ha sido una maquinaria de éxitos. DC Comics ha tenido altibajos, ha tenido títulos extraordinarios como Mujer Maravilla, ha tenido Aquaman, pero de pronto saca esta línea que es la biografía de Joker, es decir, un villano, y parece que cambió las reglas del juego, pero parece que no es una serie, es un unitario. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo lo que pienso es que definitivamente DC tomó una sabia decisión una vez que estuvo durante una fase que ustedes pudieron testear en las salas, que no fue del todo positiva y que afortunadamente terminó con el último desastre de Batman vs. Superman. Y desde allí
la gente de la DC tomó la decisión de hacer, como dice Luis Carlos, unidades estéticas y unidades de sentido alrededor de diferentes personajes. En este caso, lo que nos vamos a conseguir es con una película que representa puro espíritu DC, del espíritu DC clásico. Es una película que yo no la encuentro tan divorciada de los cómics. Puedo explicar por qué, puedo argumentarlo. Pero en último caso, esta película de The Joker visualmente lo que está traduciendo es la recuperación de la autoestima de la marca DC. Ante un momento de crisis, ante un momento de disolución del personaje superheroico para la propia marca, ellos encontraron, creo que, un camino interesante que estaba desatendido, posiblemente desatendido frente a la competencia de Marvel. Aquí, para cerrar, creo que Marvel está ahorita resignificando todo el contexto buscando una semántica nueva del contexto del superhéroe apolíneo, clásico, indivisible, mientras que DC ha tomado una muy buena decisión en recuperar un tipo de superhéroe más del corte dionisíaco, que es, por supuesto, lo que vemos en el caso de esta película de Joker, que, rapidito, es una película que habla de un personaje que sería como se encontraba la DC en algún momento, esquelético, cadavérico, subestimado, y poco a poco va agarrando aire, autoestima, energía, y se convierte en esta fuerza de la naturaleza que creo que es la DC en el 2019. Como creador de personajes, la diferencia entre apolíneo y dionisíaco que nos refiere Sergio, ¿cómo la explicamos? Bien, me imagino que Sergio lo dice por Nietzsche, ¿no? Desde ese lugar, pero igual no importa porque funciona. Apolo es el dios de la luz, es el dios de la razón. Apolo no se come la luz, dice que bueno, hay que hacer esto, las reglas así, yo lo hago. Apolo vendría siendo como Capitán Spock, Sheldon Cooper, mientras que lo dionisiaco, Dioniso es el dios de la emoción, de la metaxis, del aquí y del ahora, de la transformación. Entonces, mientras que Apolo, por ejemplo, está estudiando, Dioniso está tomando tragos, bailando con las bacantes y perdiendo la cabeza. Son dos polos, el polo pensamiento y el polo emoción. Desde esa construcción entonces tenemos un Joker que cuando la gente va al cine se espera la historia del villano. Ajá. Pero yo creo que hay una pequeña estafa. Porque Sí. no es un Joker, sino que en realidad es un pre-Joker. Exacto. No se enfrenta a Batman. Entonces, ¿qué es esto? Estamos aquí ante una historia del origen del origen, como dijo muy bien LC, es una biografía no autorizada, por supuesto, y va a ser muy discutida por los fanáticos, pero sí que es una película anclada en la experiencia cinematográfica previa de construcción de personajes de Joker, que es todo un multiverso expandidísimo y que podemos pasar aquí horas y horas hablando de cantidad de adaptaciones que tiene esta figura desde la etapa de su nacimiento en el año 1940, en una etapa de post-depresión, y por tanto este arquetipo representa ese momento de transición, de distopía, de criminalidad, y vamos a ver que todo eso se proyecta en esta película. Después creo que hay algunas cuestiones en esta historia del origen que me llaman la atención, como por ejemplo los vasos comunicantes que hay entre esta historia y algunas facetas del cómic. Por ejemplo, lo que vemos en el caso de una versión del año 1951, en donde nosotros descubrimos primera vez un origen para The Joker cuando no estaba ese origen. Por tanto, esta película va a llenar este hueco con diferentes retazos tomados de los cómics. Hay otro cómic fundamental que yo puedo recomendar por acá, que es el cómic de Batman Returns del año 1986 de Frank Miller, en donde se busca una explicación de nuevo también al origen, y al mismo tiempo hay una secuencia, que es la secuencia famosísima de la película esta de 2019, que transcurre en un set de televisión que está tomada de precisamente ese cómic. Y ya para terminar, por supuesto, tendríamos que hablar del cómic o la historieta gráfica que está más presente acá, que es la de The Killing Joke del año 1988, que es de Alan Moore, y ahí también buscamos una historia del origen del Joker, y por tanto eso se traslada, creo que de una manera muy distópica, muy apocalíptica en esta película, en esa película de este actor maravilloso que ha hecho para sí este personaje, que ha logrado darle un giro distinto, y podemos hablar también de las técnicas de actuación, pero en cualquier caso me gustaría que revisaran ese trabajo de historieta gráfica de Alan Moore del año 88, en donde él está profundizando en torno a un origen de este comediante frustrado, que es lo que vemos precisamente en ese cómic del año 88, y entre otras referencias que podemos marcar por acá. Muy bien. Anotado entonces The Killing Joke. Ya vamos a volver a él porque es una gran obra. ¿Cómo vemos este pre-Joker?
Primero, yo siento que DC no tenía nada que perder. DC en algún punto era vista como Marvel es para niños y para adolescentes, DC es para adultos. Entonces, en algún punto, DC se la quiso jugar así. Tuvimos la trilogía de Christopher Nolan, tuvimos de pronto Watchmen, que bueno, Watchmen es Vértigo, pero igual cuenta con DC. De pronto Zack Snyder, que es un tipo que viene a hacer 300, que viene a hacer Watchmen, dice, bueno, yo voy a agarrar la batuta y voy a hacer como el Kevin Feige, que Kevin Feige es la figura, el señor Marvel que organiza todo el universo cinematográfico, y comienza a sacar películas más maduras en la onda de Man of Steel, Batman vs. Superman, pero no terminan de calar. Y yo creo que DC dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir full dark y vamos a lanzarnos todo con el Joker. El Joker es una película que fácilmente nosotros podríamos ver hoy y decir, esto no lo podían haber hecho 10 años atrás, ni 20 años atrás. Es el momento para poder jugársela. Y yo creo que ni siquiera DC estaba consciente el palo que fue esta película. En cartelera, no solamente tiene unos números altísimos, sino que también es una película clase C. Y esto es importante que lo sepan porque todas las películas de Marvel siempre tienden a ser clase B y clase A, películas para toda la familia. Cuando tú apuestas a una película que es clase C, reduces por completo la torta porque no todo el mundo va a poder ir a verla y llegó DC y dijo, vamos a hacer la clase C, vamos a tocar temas que de alguna manera no se están tocando y ya que Marvel tiene el monopolio de este monomito del héroe, pues nosotros vamos a hablar de la sombra, vamos a hablar del rechazado, vamos a hablar de una cantidad de temas que están en la palestra pública, pero que esos héroes apolíneos de Marvel no lo tocan. Y yo creo que ahí consiguieron un nicho que si DC se pone las pilas, lo explota. Cuando hablas de clase C, afuera también le llaman clase R, películas Exactamente. para adultos. Y las más importantes, por ejemplo, recientes han sido Logan, la de Wolverine, la última de Logan, que es una maravilla. No llegó a Venezuela porque la distribución de Fox estaba restringida, pero afuera tuvo buena acogida. James Mangold. Y Deadpool 1 y 2. Deadpool 2 tampoco llegó a Venezuela, pero creo que tiene taquilla Deadpool de $800 millones. Joker se hizo con menos de $50 millones y hasta la última vez que revisé iban más de 550. Sí. Es decir, fue un exitazo. ¿Cómo lo ves, Sergio? Sí, ahí hay un detallazo que me gustaría compartir con los amigos del patio y con todos ustedes que están por acá, que me lo había reservado porque fue un comentario que me enviaron por WhatsApp un amigo que trabaja en Brown Studios, que es la compañía que patrocinó esta película, es un insider, y ese compañero obviamente no puedo revelar la fuente, pero lo que me dijo prácticamente fue los siguientes 2 puntos. Me dijo, esta película se hizo en contra de la voluntad de Warner, que no quería patrocinarla por el carácter que tiene tan oscuro, por esa manera que tiene Todd Phillips de narrar esta película, y en consecuencia Warner presta el apoyo en distribución, pero en realidad el estudio que produce la película es Bron, que queda en Canadá. Atención con esto, porque una vez que Warner tuvo un poquito de, creo yo, temor y fue pecho frío a la hora de apostar por este proyecto, ahorita está pagando las consecuencias porque tiene que compartir los royalties con Bron. Uy. Sí. Esos $550 millones, entonces... Están ahí mitad y mitad y la gente de Warner está... Bueno, es un poco como la cátedra del pop, que estamos también repartiendo 550... Y por cierto que me mandaron esa info y le hice el respectivo fact-checking y es totalmente cierto. Maravilloso eso. Entramos en la película. Un hombre llamado Arthur Fleck es un marginado. Mientras otras películas, otras series, otros cómics nos muestran al Joker como un criminal, como un loco, como un gángster, o en el caso de Heath Ledger, alguien que lo que quiere es el caos y además lo piensa, Arthur Fleck es el marginado. ¿Cómo entramos entonces en esta película? ¿Cómo lo vieron ustedes? Normalmente nosotros no nos gusta ver a los marginados. ¿Ok? Esto es algo que es una verdad que el Joker nos coloca en la cara. Nosotros estamos ahorita comiendo felices en Avira Burger, pero de pronto llega un niño de la calle y nos pide un pedazo de hamburguesa y nosotros, ese señor no existe. Esa cosa que es completamente psicopática, el Joker te la coloca en la cara. Ese diálogo cuando él se lanza de si yo soy el que me caigo, me pasan por encima y me ignoran, es parte de lo que muchas veces nosotros hacemos, y no aquí en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Es mejor no ver al ignorado, más bien alzamos al tipo que lo logra con su emprendimiento, este es el ejemplo que hay que seguir, y el Joker es un canto a todas estas personas que están en la esquina de nuestra casa, en cualquier lugar donde nosotros podemos estar y que nosotros no nos atrevemos a ver. Y el cine muy pocas veces
toca este tipo de temas porque no son complacientes, no son sencillos de digerir, le pegan de frente a la sociedad. Dense cuenta todo el revuelo que se ha armado en los medios alrededor del Joker, que si es una apología al crimen, que si tiene un discurso de izquierdas, un poco de cosas que no van ni al caso, porque el tema del marginado nos toca un punto neurálgico que es la sombra, aquello que no queremos ver, que tenemos adentro y que nos hace muchísimo ruido. Y eso, por supuesto, que está muy enmarcado dentro de dos formas narrativas que pudiésemos nosotros también describir acá y que, por cierto, están impresas en un magnífico libro de Jordi Bayó que se llama La Semilla Inmortal, que es un libro dedicado a entender, a desentrañar las formas narrativas más importantes de la historia, que son 14. Esta es una historia que está narrada en función, sobre todo, desde lo que yo he podido analizar, a la luz de 4 formas argumentales que, por supuesto, tienen mucho que ver con lo que pregunta Luis Carlos. Estas son el intruso destructor, que sería el argumento clásico para narrar una película que se toma como inspiración para esta otra que se llama El Exorcista, es el intruso destructor. Y eso, por supuesto, tiene que ver además con el Génesis, capítulo 3, la figura de la serpiente, la seducción del mal. Por supuesto que tiene que ver con otro argumento universal muy importante que está relacionado con esta visión realista, que es el de la venganza, y la venganza nos habla de cualquier cantidad de películas noir que hemos visto en este sentido, por supuesto vinculando este título con aquel monstruo cinematográfico que se vio en la película Taxi Driver. Después tenemos la lucha que existe entre lo viejo y lo nuevo, que sería otro argumento universal, y para no expandirlo tanto me gustaría acotar que también cuando hacemos la revisión argumental del guión encontramos que hay una fuerte influencia de El descenso a los infiernos, que es otro gran argumento universal. En este contexto, Arthur Fleck no solamente es un marginado, sino que en una de las primeras escenas, él es golpeado, pateado por niños. Sí. Que uno dice, bueno, no hay nada más puro y más noble que la infancia. Y es una pandilla de niños que lo patea, que lo maltrata, en una ciudad sucia, con ratas gigantes. Sí. No sé a qué le suena, pero es un entorno que además empuja a este marginado. ¿Cómo se construyen estos ambientes? Digo, porque también es un personaje, no sé si cabe la figura. Bueno, primero, hablar del Joker sin hablar de esa ciudad gótica que nos están planteando es imposible, porque él de alguna manera es un reflejo de esa ciudad gótica y es imposible no establecer un paralelismo con la Naranja Mecánica. Termina la Naranja Mecánica al igual que termina el Joker y tú no sabes quién está peor, si la sociedad o el monstruo que creó esa sociedad. Además, Todd Phillips hace como un tema bien interesante con el libreto de, mira, los niños son una desgracia, pero la mamá también es una desgracia, pero los servicios, la salud pública también es una desgracia, los medios de comunicación, para donde mires, esta sociedad es una bomba de tiempo que el Joker sirve como una especie de chivo expiatorio que detona esa transformación social, pero uno podría pensar que si no existiera el Joker, esa sociedad iba a colapsar 2-3 días más adelante de lo que sea que el Joker haya generado, porque está ahí en el ambiente. En efecto, Luis, es interesantísimo lo que tú planteas primero en referencia a ese clasicón de la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, que sería una película de transición, por cierto, una película bisagra entre los años 60 y 70. Eso está plasmado, por cierto, en un libro de Jordan Mueller sobre el cine de los 70. Y esa película tiene mucha relación con esta que estamos ahorita discutiendo, en cuanto, por ejemplo, a esa mirada escéptica frente a absolutamente todo. La película sería como un resumen de una caída de una serie de modelos políticos, sociales, de lo que Juan Antonio Marina también llama sociedades no necesariamente inteligentes, sino sociedades y ciudades que fracasan. Y aquí tenemos, por tanto, una metrópoli que ha fracasado en esta película. La pregunta es, ¿la película transcurre en qué época? Cuando nosotros empezamos a buscar las trazas y a identificar contexto, conseguimos que finalmente esta película transcurre, específicamente se desarrolla en el año 1981. Eso lo vemos sobre todo en el último acto, cuando tenemos la secuencia en donde ya todo esto está en cámara lenta, en plena ebullición de caos, y los padres de el personaje de Bruce Wayne salen de una sala de cine. Por cierto, siempre en las historietas gráficas esa secuencia se traslada o se desarrolla en una suerte como de teatro, de teatrino. En este caso están saliendo de una sala de cine y acaban de ver, por lo que entiendo, una función doble en donde ellos pudieron videar como el personaje Alex Delarge de La Naranja Mecánica, una película que se llama Excalibur. Atención con este título porque él se llama Arthur. Acuérdense que Arthur tiene toda la historia artúrica, está relacionada con la espada de Excalibur, y bueno, esta sería como una caída de un Camelot, ¿no?
y sería como una versión distópica de la figura del rey Arturo. Y también vieron una película del año 81 que se llama Blowout, que es una película referencial para el director Todd Phillips, que él adora por completo al director de Blowout, que es nada más y nada menos que Brian De Palma, que es así como, bueno, una cosa al lado de Brian De Palma, Martin Scorsese, tiene a esos dos señores como referentes, como antecedentes. Bueno, eso germina una película gloriosa como esta. Hay una cosa interesante que es que nos hace sentir en 1981, ya no en Gótica, sino en general, y bebe entonces de referencias como Taxi Driver y otra película de la época hecha por el propio Scorsese, donde la televisión marca el hombre que quiere ser comediante, rey de la comedia, y no se le da, le sale muy mal. En esta Rey de la Comedia, el personaje principal es Robert De Niro, y lo tenemos entonces en esta película como un presentador de televisión. Estas figuras como... A mí que me llama la atención, que yo quizás no vi la película del año 83 o no vi la del 79, pero es como si el pop hoy fuese una suerte de pasticho en el que te van planteando nostalgia, te hacen como referencias de culto que te hacen explorar más. Cuando expertos como ustedes ven esta película, yo siento que la viven distinto. Sería como que no es lo mismo escuchar la Quinta Sinfonía, yo, una persona normal, que Dudamel. ¿Cómo la vieron? Pasan dos cosas, porque primero te dan a la nostalgia. Segundo, la película genera una intertextualidad donde tú comienzas a amplificar por completo el discurso. Tú ves el Joker sin no haber visto Taxi Driver y es una película, pero si viste Taxi Driver, se abre como otra película. Si ves El Rey de la Comedia, se abre como otra película. Network, que también es una referencia directa. Si ves Network, se abre como otra película. Entonces comienzas a descubrir un discurso cada vez más y más y más complejo. Y también lo otro bonito es que ayuda a que Todd Phillips termine de generar como variaciones del mismo tema. Es, mira, los maestros tocaron el tema así y este tema sigue estando así, pero ¿qué pasa si este maestro y este maestro y este maestro los metemos en una licuadora y sale? Es más o menos la técnica de Tarantino, la técnica de Godard, la técnica de muchos directores que, lejos de tomar referencias, lo que hacen es eso, un pasticho para darle una densidad al discurso espectacular. Que lo bonito es que la película se sostiene por sí misma, pero al mismo tiempo, para cinéfilos, críticos de cine, etcétera, se abre con un abanico de interpretaciones. Bueno, esa película, digamos, en términos de referencia cinematográfica, es como el Joker, pues. Es la demencia, pues. En serio, nada más tomando una pequeña secuencia, que es la secuencia del personaje confrontándose con aquella escalera, que ya sabemos la escalera, siempre nos va a recordar la escalera icónica de la película El Exorcista. Hay nada más una capa de sentido para interpretar en lo que está contenido en esa secuencia frente a aquel monstruo que es la escalera. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo interpretar de allí? Haciendo este análisis metalingüístico, metacinematográfico, inspirado en El Exorcista. Lo que pasa con la película es que tenemos a este personaje de Arthur que está todo el tiempo buscando subir esta cuesta, que está todo el tiempo buscando lograr el reconocimiento social, que es la escalera de la cultura, de la fama, etc. Y se da cuenta que por ahí como que no es el camino de él. Que a él le ofrecieron esta escalera, él está intentando hacer esta escalera, que posiblemente sea la escalera de la vida. Visualmente lo vemos así en planos generales. Puedo explicar después la fotografía, que me gusta mucho ese tema. Pero en cualquier caso, al final él se reencuentra consigo mismo de otra forma. Y él se cansó ya de subir la escalera. Al final, él decide descender a los infiernos por esa misma escalera, reencontrándose y poseído completamente de los espíritus del exorcista. Es decir, como que está endemoniado ese hombre, pues. Y baja por la escalera y desciende por la escalera. Y una vez que desciende, entonces, bueno, por supuesto que se prende todo un caos. Agárrense, pues. Y esa película, por supuesto que me parece maravillosa, nada más desde allí, desde ese elemento metalingüístico que representa la escalera. Antes de llegar a la escalera, ocurre algo a lo largo de la película. Quienes la vimos, sentimos que hay un ruido permanente. Ruido o banda sonora. Se la dieron una chelista islandesa, que quienes me conocen sabrán mi relación erótica con Islandia. Y esta muchacha lo que hace es meter ruido y ruido y ruido y ruido, que es la cabeza de Arthur Fleck. Es lo que está ocurriendo allí dentro. Y después de que acaba con su madre, hay silencio, hay paz, hay armonía, hay un encuentro. A mí ese lenguaje me encanta, porque es como que te estás sintiendo incómodo a lo largo de una hora y media de película, y de pronto las cosas tienen sentido.
no te están haciendo que el villano te caiga bien, de alguna manera. Siempre cuando uno tiene un protagonista en una película, uno asume los zapatos del protagonista. Entonces tu protagonista puede ser el anticristo y durante todo el desarrollo de la película, en algún instante, vas a conectar con él. Pasa, por ejemplo, con Alex en La Naranja Mecánica, que Alex, bueno, le destroza la vida a todo el mundo, pero cuando le hacen el Ludovico y le lavan la cabeza, en algún momento los papás lo rechazan, los amigos lo caen a golpes y por un instante uno dice, ay, pobrecito. Pobrecito. Porque uno conecta con ese protagonista. Además, todo lo que uno le hace al protagonista lo sufre la audiencia. Y algo que, por algo estamos en la cátedra del pop y la cultura pop, un meme que nos encantó a todos y que yo creo que todos lo vieron, es esta ardillita donde está el Joker en el cuadro de al lado bailando con su letrerito y después lo caen a golpes y la ardillita dice, mátalos, Joker, mátalos a todos. Y yo creo que todos nosotros, desde nuestra zona de inferioridad psicopática, en algún momento de la película dijimos, mátalos, Joker, mátalos a todos. Eso es algo que muy pocas veces el cine logra y esta película lo logró. Sí, a mí me impresiona el diseño sonoro de esta película, que es algo que siempre uno está pendiente de detectar, la manera en que una película no solo está fotografiada, sino también está concebida desde todo el plano de la banda sonora, la música. Y en este caso lo que encontramos es que es una película que tiene una potencia acústica fuertísima y que cuando yo la estaba viendo me recordaba una película de terror psicológico que por supuesto ha sido una y otra vez comparada con esta, que es la película de Kubrick, otra vez, este director que siempre citamos, The Shining. The Shining, El Resplandor, que es una película que también tiene unos momentos... El descenso a la locura. Exactamente. Sí, exacto. Es eso. Y otra cosa que quería acotar es el contraste. El contraste entre un tipo que mata a unas personas en el metro y de pronto comienza a bailar y estás escuchando ese cello y es hermoso, es una secuencia hermosa en un baño sucio, con un espejo completamente empañado, el tipo lleno de sangre. Ese contraste entre horror, belleza, eros, tánatos, muerte, vida, es lo que hace que a uno se le revuelva todo cuando está viendo la peli. Y es la belleza y el horror del cine. Exacto. Lo que vemos en esa secuencia, que es una de las secuencias más analizadas por los youtubers y por los frikis como nosotros, los nerds, etcétera. Los marginados. Sí. Lo divertido de esa secuencia es que el DP, que me disculpe, pero yo soy una cosa como muy enfermiza, soy así como un Joker con el tema de la fotografía, ese tema me obsesiona. Entonces, después vamos a hablar de algunas cositas, pero en ese caso, en esa secuencia que transcurre en la transformación de él dentro del baño, es magnífica, porque Lawrence Shear, que tiene una cuenta, que síganlo en Instagram, porque el tipo le ronca, se llama Lawrence Shear DP, director de fotografía de la película. El tipo tiene 11K apenas, un tipo increíble. Pero lo cierto del caso es que él reconoce que cuando tenían enfrente a este gran actor, a este monstruo de actor, que únicamente pareciera así como que, bueno, este año el Oscar como mejor actor va a ser como un pequeño trámite. Todo el mundo sabe que él se lo merece. Pues no hay, si hay un Oscar que se merece esta película, vamos a entrar así ya en materia, es actuación, pues no hay más nada que hacer, creo yo. El hecho es que reconoce el DP, el director de fotografía, que todos están, pero muy emocionados con esta secuencia de la danza de él dentro del baño, una vez que ocurre también una de las tragedias más fuertes de la película, y que ellos dijeron, esto se tiene que rodar como si fuese un documental, como están haciéndolo ahorita los amigos del patio, cámara en mano dentro del baño con una gran camarota que eleva esto a la enésima potencia, el nivel de milagro cinematográfico que es, porque cargar la cámara, después explico cuál es la cámara con que se filmó, pero el hecho es que con aquel camarón, Lawrence Shear, acompañando en esta danza muy pegadito detrás del personaje, esto apenas se rodó en 3 tomas como mucho, porque una cosa sí tenía bastante claro Todd Phillips en el rodaje de esta película. Él quería que fuese lo más cercano a un documental, y eso significa que la primera toma es la que casi siempre tiene que quedar. Ahí entonces hay que nombrar a este pedazo de actor, a este gran actor, Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix yo creo que es uno de los grandes actores que tenemos al nivel de, por ejemplo, Danny Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, etcétera, pero Joaquín Phoenix ha tenido muy mala suerte con la Academia. Lo nominaron con Gladiador, lo nominaron con Walk the Line, lo nominaron por The Master, que The Master, además, yo decía, después de The Master, ¿qué puede hacer este tipo? O sea, ¿qué más va a hacer? Matarlos a todos. Matarlos a todos.
Joaquín Phoenix tiene además esa característica que lo mete para mí en el saco, por ejemplo, como con Christian Bale, que pueden jugar con su cuerpo a su antojo. No solamente perder peso y ganar peso, sino cómo mueven su cuerpo. Uno podría pensar al ver The Master y ver al Joker, bueno, los dos son como tienen un tumbado, no tienen un tumbado parecido en lo absoluto. Cómo él se encorva, el caminado que tiene, que es como un poquito cojo. Pareciera que tuviera los zapaticos del payaso puestos siempre. Cómo mira, todo el trabajo que hizo con la risa que él tiene es una condición que se llama epilepsia gelástica, que hace que él se ría y que llegue un momento en el cual la risa le genera dolor. Y eso nos pasa a nosotros viendo el Joker, que sentimos ese dolor, ese ahogo, ese trabajo con el cuerpo y la expresión desde la mano hasta la cara, hasta el último dedo, es algo que muy pocos actores logran y Joaquín Phoenix lo logró. Yo creo que si no lo nominan al Oscar o no le dan el Oscar, es un pase factura. Porque es un robo. Es un robo y es el pase factura típico de Hollywood, de cómo vamos a premiar la película de héroe, la apología a la violencia. Pero ahí sí sería un robo a mano armada y uno diría, mátalos, Joker, mátalos. Sí. La gente en la academia se lo va a dar por miedo, más Exactamente. bien. Sí, por miedo. Sí, hay una cosa de los grandes actores que es que cuando tú te conoces todo el proceso de producción de la película y te has memorizado casi que línea a línea lo que va a pasar, es difícil que alguien te sorprenda. Lo que reconocen todas las personas que estaban en el set con este actorazo es que secuencia a secuencia, desde day one, desde el primer día, todo el tiempo estaba sorprendiéndolos, porque no solo es que es un actor bueno trabajando sobre el método, el Actor Studio. Explícanos un poco eso, por favor. Es tomar la inspiración del libreto y buscar introspectivamente algunas relaciones, algunos links entre el personaje y tu vida. Incluso un poquito más, hacer que el papel se transforme en tu vida o que tú te transformes en el personaje y que el personaje no únicamente se quede en el set, sino que te acompañe por el resto de tu existencia durante el rodaje. Es lo que hizo, por ejemplo, el caso de Marlon Brando en El Padrino. Es lo que hizo, exactamente, es lo que hizo el propio Robert De Niro, que es como el tótem, el coloso de la actuación de El Método. Pero no solo eso, sino que tiene la particularidad de ser muy bueno improvisando. De hecho, en la primera secuencia que vamos a ver de la película, que es la secuencia cuando él se está viendo en ese espejo, que por cierto es una secuencia muy metalingüística y que tiene que ver con el narcisismo contemporáneo, con las redes sociales, que después nos vamos por allá. Esa secuencia en donde pasamos de el momento de él, primero de buscar una sonrisa frente al espejo y luego la cara que se le cae por completo, ¿no?, que es la tragedia, que es la evolución temática de la película, confiesa el director Todd Phillips que fue un momento logrado prácticamente de manera improvisada, que eso no estaba casi que en el papel. Entonces, un gran actor te da eso. Hay una fuente más de la que bebe Joaquín Phoenix acá, que es Marcel Marceau. Marcel Marceau, como mimo, no solamente demostró que podía comunicar con el cuerpo de una manera absolutamente novedosa, sino que además hay una rutina, un performance que es una maravilla. Marcel Marceau muestra al mimo cambiándose de rostro, cambiándose de cara, y cambia de la cara triste a la feliz, como imita Joaquín Phoenix en el autobús cuando le hace bromas al niño. Pero en la obra de Marceau hay una donde quita y está sonriendo, y es la máscara de la sonrisa, y luego se la quiere quitar y no puede. Y son de los mejores minutos que he visto de algún acto de mimo, porque es el cuerpo agonizante, es el hombre tratando de quitarse esa máscara que lo condena a estar sonreído y empieza a caer y a desfallecer. Todo el cuerpo es una tragedia y Marcel Marceau no cambia la cara de risa. Y es la tragedia que vive Arthur Fleck cuando tiene una condición que lo hace reír, y lo hace reír de manera absolutamente inconsciente, incontrolable, y lo marca. Pero aquí quisiera hacer un inciso y tengo una pequeña sorpresa. Tenemos en la sala a @mujermarivilla, que es médico haciendo su residencia en psiquiatría. Así que, por favor, quisiera que nos dieras un pequeño diagnóstico de qué carrizo es lo que tiene Arthur Fleck que lo hace reír. Si te quieres acercar, sería genial, genial. Maravilla. Un aplauso, ¿ah? Por favor, dinos a todos qué haces.
y danos el diagnóstico en juego de la cátedra del pop de que tiene Arthur Fleck. Chévere, buenas noches. Yo soy residente de psiquiatría y bueno, me tomé la libertad de hacer un pequeño análisis sobre el personaje luego de ver la película. También tomé elementos de películas pasadas como para ver el personaje de una forma más integral. Y pues en esta película es bastante visible el trastorno neurológico que tiene Arthur Fleck, ya lo mencionó Luis, que es la epilepsia gelástica. Esta es una condición neurológica que es consecuencia de una malformación del sistema nervioso central, que le produce este síntoma tan, digamos, visible, que es lo de la risa incontrolable e incoercible. Es algo que para él es completamente incapaz de controlar y que además este tipo de epilepsia también viene en conjunto con alteraciones conductuales que se empiezan a ver desde la temprana infancia. Ya pues este es un personaje adulto que tiene otros elementos también que vienen desde su infancia, desde el punto de vista psicodinámico, que es la psicopatía, que a pesar de que en esta película vamos a decir que logramos empatizar con el personaje y logramos hacer un poco más humano el personaje en vista de su trastorno mental, la psicopatía siempre está allí. Porque, bueno, tenemos a un psiquiatra analista venezolano que es el doctor Gonzalo Gimio. Él habla de que en la psicopatía hay una falta de, digamos, no hay un espacio entre el razonamiento y la acción. Hay como una falta de fantasía, de poder reflexionar antes de tomar acciones, que es lo que este Joker no puede hacer. Lo que Arthur no llega a hacer es poder reflexionar y por ello entonces comete los homicidios. Entonces, la psicopatía también tenemos que es esto de no poder ver al otro, de no poder sentir empatía y de no poder empatizar y de llegar incluso a sentir placer con el dolor ajeno. Entonces, no podemos desligarnos un poco de cómo ha sido este personaje en otras películas, a pesar de que aquí se nos haga una visibilización del trastorno mental que nos llegue a poner más cerca del paciente psiquiátrico en general. Para ser un poquito más específica, el caso de la psicopatía en este personaje es de tipo epileptoide. Tenemos que, bueno, aparte de su conexión con una patología orgánica de base, también tenemos que sus crímenes son de una naturaleza muy impulsiva, muy violenta, y entonces ya nos hablaría más de como esta subclasificación del psicópata epiléptico, más allá de, esa es una connotación psicodinámica, más que como tal refiriéndose a la enfermedad neurológica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pueden seguir a Mujer Maravilla en Twitter, porque además a mí me impresionó que hubiese hecho un análisis del personaje, porque pasa algo importante en esta película. El sistema de seguro social le dice, ya no tenemos más medicina para ustedes. Y al empezar a dejar de tomar medicinas también empiezan las alucinaciones. Alucinaciones que en lenguaje cinematográfico significa que nos hacen ver cosas que luego descubres que no pasaron. Este recurso, ¿cómo lo vieron ustedes? Bueno, a mí me llama poderosamente la atención cómo está utilizado y maravillosa la intervención que acabamos de escuchar. Y lo que dice Luis Carlos nos lleva al punto neurálgico que yo espero que no vaya a sonar esto como spoiler y tal. Pero bueno, en cualquier caso, cuando nosotros estamos revisando la película con detalle, una segunda, una tercera vez, porque la primera es un flashazo y estamos sorprendidos y de repente puede que no nos gusten algunas cosas, otras sí. Pero como sea, me gustaría marcar que la secuencia de la coda, que es posiblemente una de las últimas secuencias, que tenemos a este Joker en un espacio que visualmente es distinto, es como una cápsula blanca, está el personaje haciendo una confesión delante de otra psiquiatra distinta a la del principio. Nada más esa secuencia ya lo que hace es replantear todo el esquema visual y narrativo que hemos disfrutado en la película, diciéndonos ¿qué es lo que hemos visto? Al final de cuentas, hay cualquier cantidad de teorías, algunos indican que lo que hemos visto no es otra cosa que una gran alucinación de un personaje que se cree el Joker,
Otros dicen que es una alucinación de alguien que va a ser el Joker o alguien que es y que está intentando recordar a la manera de un esquizofrénico, una persona con unas patologías que no necesariamente tiene una manera cronológica de recordar. Algo que es interesante que vi recientemente, hace cosa de 2-3 horas, es que alguien subió en internet varias fotos de las veces que vemos el reloj en la película y siempre marca la misma hora. Entonces aquí comienza todo este tema de tipo Inception, de es un sueño, no es un sueño, tengo que volverla a ver, tengo que darme cuenta de los detalles y es maravilloso. Pasa, y esto es algo que viene del gabinete del Dr. Caligari, pasando por Fight Club hasta llegar acá, que son películas que tú ves 2, 3, 4 veces y comienzas a, mira, pero es que no me he dado cuenta que el tipo siempre se está viendo en el espejo. El tema del espejo también es importante porque forma parte del sistema de imágenes, del leitmotiv que está trabajando desde el primer plano Todd Phillips. El espejo muchas veces es un símbolo de confrontación, de locura, de lo que yo veo que está ahí y que es otra realidad o veo algo en el espejo que no es. Entonces, cada vez que nosotros vemos el espejo y al Joker frente al espejo, vemos una evolución de la locura y una evolución del personaje. Solamente fijándonos en los espejos, la próxima vez que lo vuelvan a ver, van a descubrir otro lenguaje y otra película que nos puede dar también guiños de qué es lo que está pasando. Lo que están haciendo es multiplicar la taquilla, gracias a este tipo de comentarios, porque la última escena nos muestra a Joker corriendo en el asilo de Arkham, pero, el gran pero, es un asilo blanco, limpio, puro, cuando todas las escenas anteriores nos mostraron un asilo asqueroso, horrible. Y ese detalle, Eso era mentira. ese guiño al Looney Tunes, ¿sabes? Que Sí. eso me pareció mágico. Sale el Joker corriendo de un lado y después se regresa. Esa es completamente Kubrick, pues, Y a- naranja mecánica. Y además de eso, yo veo esto y digo, bueno, pero ¿qué tan factible es que de verdad un tipo corre a la izquierda, corre a la derecha? Es Looney Tunes, es una caricatura. Tal vez hasta eso es mentira. Bueno, y te habla también de estos directores que vienen del campo, no olvidemos, los creadores de esta película son unos tipos que se la curraron haciendo puras comedias. Exacto. Son comediantes, pero profesionales, así reconocidos mundialmente, world famous. Y ellos estaban pensando en algún momento en hacer el crossover. Y lo lograron con esta magnífica película. Ellos venían pensando en un proyecto de cómo hacemos nosotros, tipo de Joker, para que pasemos de acá en este género. ¿Qué pasa con la comedia que no termina de ser reconocida en la academia como corresponde, como se lo merece? Y dijeron, bueno, en esta etapa, que es un tema que a Luis le va a encantar, en esta etapa de corrección política, que hay tanta dificultad para seguir haciendo la comedia, ¿por qué mejor no hacemos una película dramática? Y les ganamos allí dentro. Y esta película tiene un momento en el que todos se rieron y el que diga que no miente, Sí. que es cuando un hombre enano intenta quitarle el seguro a una puerta después de que asesinaron a su amigo y voltea viendo al asesino y que, ¿me ayudas? Y yo creí que, claro, tú me trataste bien, toma tu besito en la frente y vete. Y todos se rieron. Y además era como sentirse culpables, como, ay, pero qué feo reírse viendo para los lados. ¿Quién se va a Y reír ojo, de esto? Claro, esto es no, algo... no se nos olvide que es el pana de Hanover, ¿ah? Ah, Bueno, eso es un fucking genio. ¿Ah? Eso es lo que yo quiero Todd decir, Phillips. porque Todd Phillips Chapó. ha hecho esto muchas veces. Les recuerdo esta secuencia de Hangover 2, donde está Zach Galifianakis, esa cosa, manejando su auto con una jirafa y el tipo descabeza la jirafa. Y es una de las mejores cosas de Hangover 2 y es terrible. O en Due Date, cuando él está hablando con Robert Downey Jr., que el papá lo abandonó, están en un baño, por cierto, y es un diálogo terriblemente doloroso y de pronto rematan con un chiste. Eso es una cosa que hace Campanella y los genios que dicen, te estoy contando algo muy, muy terrible y te voy a hacer reír y tú te ríes y después dices, oye, pero estuvo muy mal que me riera de esto. Y automáticamente te confronta. Y la película casi que es un gag extendido en el tiempo, porque los gags lo que tienen es esa capacidad, primero, de ir en un tempo, te van manejando el tempo y al final estás esperando, como dice el personaje de De Niro, el remate. Ajá. Y cuando viene el remate viene con el enano y la cosa es una carcajada, bueno, donde todos estamos todavía. Y ya te meten un círculo donde dices, estás en el infierno, bienvenido. Sí, total. Vamos a reírnos de la sangre, ¿qué nos va a pasar? Por eso la semana que viene vamos a hablar de Tarantino, también en parte para disfrutarnos esa estética. Pero quiero hablar del arquetipo. El Joker
viene de el trickster, el travieso, Sí. el estafador, el embaucador. ¿Qué nos puedes decir de eso, Luis? Hay dos cosas acá con este Joker. Primero, este Joker se aleja para mí de esa figura del trickster, conecta más con esa figura de el payaso que se coloca una máscara. De hecho, este diálogo que es demoledor, que dice, lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que tú te comportes como si no la tuvieses. Y todo este proceso de ponerme una máscara, sobreidentificarme con la máscara para poder encajar en algún lugar. ¿Y qué pasa cuando comienzan a darme golpes en la máscara, se me destroza y por más que intento recomponerla, no puedo? Sale ese monstruo que está allá adentro. Arquetipalmente hablando, el Joker conecta con Hefesto. Dentro del panteón griego, Hefesto es el único dios que es feo. El único dios que es feo. Hefesto es rechazado por Zeus, que es su padre, por su mamá también es rechazado. De hecho, lo tiran del Olimpo al suelo y así queda cojo. Entonces, feo, cojo. Tiene un ánima, una emocionalidad muy poco desarrollada. Entonces, cada vez que una mujer se acerca a él, no sabe qué hacer, no puede comportarse en público, no entiende los códigos. Y Hefesto sobrevive, digamos, en el Olimpo porque él es el dios artesano. Y él es muy bueno haciendo su labor y está en la forja trabajando constantemente. ¿Qué pasa si yo agarro a Hefesto y le quito la forja? Le quito el trabajo, que es lo único que lo compensa y que le permite colocarse una máscara y estar en una sociedad. No tiene nada. ¿Qué pasa si le quito el cartel, si le quito la nariz, si le quito el trabajo? Exactamente. Digamos, Y eso sí. es lo que tenemos en el Joker. Sí, y en esa primera secuencia que ya nos marca definitivamente una manera de representar un problema muy complejo, muy actual, que es el tema, como les había prometido, de las redes sociales. Desde esa primera secuencia que tenemos, estamos dentro de la interfaz del Joker, que es como una interfaz pareciera de Facebook o de Instagram, en donde él está buscando como un narciso, aquí el tema arquetipal, el reconocimiento propio y el reconocimiento de los demás. Y lo que pasa es que los pocos followers que él tiene en esa sala, que él tiene en esa primera secuencia, en esa interfaz, pues lo ignoran completamente. Entonces, una vez que lo ignoran, él se siente muy triste, él se siente rechazado frente a ese espejo que es como un selfie. Por tanto, a mí me gustaría meterme también como en una lectura alternativa de la película desde las Métete. redes sociales. Dale. Creo que al final del día lo que estamos viendo es que esta película está hablando precisamente de ese mundo de nosotros, pero lo brillante que tiene un director como Todd Phillips es que no hace esta aproximación, esta interpretación de forma directa. No lo hace de manera brusca, sino metafóricamente. Cuando hacemos la lectura como simbolismo, resulta que la película pareciera que está hablando de nosotros en esta época de los celulares, en esta época de los likes, de lo que hace un personaje y de lo que puede hacer un personaje una vez que resulta siendo rechazado y que resulta siendo también víctima de una campaña de cyberbullying. Interesantísimo. De hecho, Buenísimo todos los Jokers siempre van encarnando, y eso es lo grandioso de que este personaje regrese una y otra vez, los miedos de la sociedad. Ok. Tú tienes un Jack Nicholson que es un mafioso, y además de ser un mafioso es un tipo que, bueno, policía corrupta, y uno comienza a pensar, bueno, si nadie me va a proteger del malandro y además la policía está malandrizada, ¿quién me va a ayudar acá? Tienes a un Heath Ledger que es un terrorista, que es el miedo que tiene en aquel momento la sociedad norteamericana. ¿Y cuál es el mayor miedo que tenemos hoy, 2019, Instagram, Twitter, Facebook? Ser marginados, que nadie nos reconozca. En aquella época, Luis, el tema del terrorismo. Claro, pues, claro, en lo que aquella época el lo que terrorismo crujía está en en la su auge, pantalla. claro. Y ahorita es que no me miren, estar invisibilizado, no encajar. Esos son los miedos que tenemos en la modernidad. Sumado al surgimiento de los populismos. ¡Claro! Esta orgía de la calle, de la gente, donde todos son cualquiera porque tienen máscaras y uno se erige sobre un vehículo. ¿Cómo sabe la multitud que ese es el Joker? No lo sabe. Es solamente uno que se levantó. Y eso que nos habla de hoy. Y el discurso de la mamá del Joker, Thomas Wayne, él tiene dinero, él nos tiene que ayudar. Sí, y sí. Thomas Wayne haciendo además, bueno, la gente que no hizo nada con su vida. Los parásitos. Los parásitos, el Joker ese. Ahí hay una cosa que nos está tocando y yo creo que más de uno cuando vio el Joker comenzó a decir, mira, este es este pudiese ser este. Sí. Y lo bueno que tiene la película es que funciona como ese espejito del principio. Es un reflejo más que una bajada de línea completa de esta película tiene una ideología política por detrás y tal cosa y tal otra.
yo creo que la película está representando ese mundo muy complejo del ascenso de los populismos contemporáneos, de esa indignación que algunas veces desemboca en proyectos distópicos que no son del todo congruentes o que no son del todo orgánicos. Y la película creo que retrata este momento social que estamos viviendo de posiblemente, no voy a decir desplome de las democracias, pero sí de una transfiguración de esas sociedades y de esas formas republicanas que en el pasado estaban tan estables. Pareciera que en el presente ya no tanto, con el ascenso de algunas figuras que ni siquiera vale la pena nombrar. Pero en último caso, cuando a mí me traen a la mesa, como todas las opciones que están sobre la mesa, el tema de ¿cuál es la opción que toma esta película en el campo de lo político? Yo diría, están abiertas todas las opciones, para ser más demagógico aún, pero yo apuesto a que esta es una película anarquista. Yo me la juego por ahí. ¿De acuerdo con el anarquismo? Totalmente. Es tradición de la cátedra que también la gente haga preguntas. Así que a mí me encantaría que cualquiera de ustedes que quiera hacer una pregunta a nuestros catedráticos se acercara. ¿Hay una mano levantada ya? Hay una mano levantada acá. Perfecto. Te vamos a prestar el micrófono de Sergio. Te presentas, por favor, y nos preguntas. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Osorio. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuál versión del Joker es la favorita de cada uno? Abierto tanto películas, cómics, etcétera. Ok. Luis. Buena pregunta. Ok. Esta es la pregunta trampa que yo creo que a todos nosotros nos han hecho cada vez que salimos de la película. Ajá, pero Hay que meterse en el barro aquí. ¿Heath Ledger o Joaquín Phoenix? Yo me salgo por la tangente y lo primero que yo digo es, Joaquín Phoenix, tú lo ves siendo Arthur Fleck durante 1 hora y pico. Tú ves al Joker en los últimos 10 minutos. Entonces, aquí, si me preguntas por Joker, yo diría que me iría con Heath Ledger. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el Joker más complejo? Sin lugar a dudas me iría con Joaquín Phoenix. Y lo otro también es que nosotros estamos acostumbrados a ver al Joker como el antagonista de Batman. Aquí es él solito y la película es del solito. Y eso le da una posibilidad de exploración al personaje que nunca va a tener otro Joker. Así que es una pregunta trampa. Sí, no, definitivamente que para mí el mejor Joker de todos es el de Jared Leto. Mentira. Son muy Joker. Es malísimo. No, yo quisiera jugármela por uno que puede llegar a ser olvidado, que concha, le vale. Hay que picarle el quesillo, como diría Luis Bond, que es el Joker de la serie de televisión. Es una maravilla ese señor, además subestimado. Y Su mostacho pintado. Sin él no hubiésemos tenido los Jokers maravillosos del milenio. Cierto. Ok, yo me la juego con dos. En el mundo del cómic tienen The Killing Joke, que es el Joker sádico, el más duro de todos. Hay uno que está en un cómic llamado la Family Batman, la familia Batman, que básicamente secuestra a todos los miembros de la familia Batman y les quita la piel de la cara y se las presenta, una cosa muy sádico. Pero hay otro que descubrí recientemente y que me encantó, que es el Joker Emperador. Joker Emperador es una historia en la que él engaña, le hace un juego, es un trickster, a un duende que tiene todos los poderes en el mundo DC Comic. Y lo engaña de manera que le dé sus poderes. Y él se convierte entonces en emperador del mundo. Y este Joker es tan retorcido que todos los días revive a Batman para asesinarlo. Y a lo largo de la del cómic vas viendo cómo lo crea una y otra vez, cómo subvierte el orden, cómo él le da superpoderes a todos los asilados en Arkham. Y lo que hace es demostrar, bueno, ¿qué hacemos si al poderoso le damos además más poder del que tiene? Búsquenselo porque es una joya. Es ver a tu personaje, a tu villano en esteroides. Ahora, Heath Ledger a mí me cayó muy bien. Y me cayó muy bien porque él hablaba del caos. Y el caos es algo que en ocasiones nos gobierna. Y si uno lo conoce, pues consigue muchas cosas allí. Chicos, ¿cuáles son las recomendaciones de películas, series, libros, algo que deberíamos ver si estamos interesados por esta materia? Ok. Primero, yo hablaría de Maldad Líquida, de Bauman. Y de hecho, yo hablaría de 2 libros que es Sociedad Líquida, Maldad Líquida también de Bauman. Hablaría de La expulsión de lo distinto, de Byung-Chul Han. Es un coreano, suena complicado. Un pero surcoreano filósofo. filósofo, pero
mucho de lo que estamos viendo en el Joker es la expulsión de lo distinto. Sí. Y ojo, suena como muy rebuscado, pero Chulhan tiene un librito así, que tú lees 2, 3 líneas y te quedas como pensando y lo puedes masticar. La tercera cosa que o vamos a decir, a lo que yo les recomendaría es leer un libro que se consigue por ahí todavía, que es Ansiedad Cultural, de Rafael López Pedraza, un junguiano. Él tiene ahí un ensayo que es maravilloso que se llama Conciencia de Fracaso. Y en Conciencia de Fracaso nos habla acerca de cómo nosotros como sociedad no toleramos el fracaso. Nosotros estamos creados para ganar, triunfar, etc. ¿Y qué sucede si no tenemos conciencia de fracaso? No hay capacidad de reflexión y aparecen estos monstruos. Así que yo creo que son las 3 recomendaciones. Yo recomendaría, igual que Luis, 3 libros. El primero sería La tajada del diablo de Michel Fessoli, que es un teórico maravilloso que él habla, por ejemplo, del tema de las sociedades irracionales, etcétera, y también del informalismo como movimiento cultural, y eso está muy presente en esta película. Luego recomendaría un título de Jean Baudrillard, uno de sus últimos, que se llama La inteligencia del mal o el pacto con la lucidez, que también es un tratado sobre todos los temas que se pueden proyectar en la película El Guasón. Y finalmente me gustaría hacer el hincapié, hacer el énfasis en la recomendación del texto de cabecera de Juan Antonio Marina, que se llama Las sociedades y culturas fracasadas, que creo que es un texto que podemos nosotros traer también una y otra vez sobre la mesa para entender cómo podemos hacer para recuperar vías y canales de democracia y de integración de lo que él llama inteligencias sociales, que estamos ahorita en un dilema de inteligencias individuales frente a inteligencias sociales, y en ambos casos creo que tenemos una deuda en Venezuela y estamos en búsqueda de armonizar esos elementos para echar adelante al país. Llega una pregunta a @Patio Content Studio, que es: ¿qué les parece las referencias a Taxi Driver que hay en la película? Esto lo pregunta Sophie Valk, Sophie-Valk, y ahí apunto otra cosa. Cuando yo vi Taxi Driver no entendí absolutamente nada. Tenía 15 años y yo decía, esta película es muy lenta, yo no sé qué le pasa a este señor, y años después es que entiendo que es una suerte de Quijote en una ciudad fracasada, con unos niveles de violencia terribles, y él intenta ser un salvador. Pero para eso necesita hacer unas cuantas búsquedas, porque si no pierde contexto. ¿Cómo lo vemos hoy? Wow, lo que estamos viendo es que la película de la que hacen referencia es sin duda alguna el gran referente para Joker, y me voy a meter nada más en el campo de lo cinematográfico porque Luis toca muy bien el tema arquetipal y narrativo. En la fotografía vemos que es un homage, es una revisitación del trabajo que se hizo en dirección de fotografía para esa película en cuanto a uso de la cámara, paleta de colores que es homogénea, se quiere representar ese momento de ese caos de los 70 en la ciudad de Nueva York, y se consigue mediante una técnica que emplea el director de fotografía para esta película, que es Lawrence Shear, que él lo que buscó es que la película, rapidito lo describe así, que fuese una película primero de planos generales que ubicaran en contexto a la manera de lo que pasa en Taxi Driver con los planos generales, para ubicar narrativamente en un espacio de una metrópolis caótica, luego que los planos, conforme evoluciona la trama, se hiciesen cada vez más cortos en close-ups, y luego que la manera de tratar el tempo, el ritmo fuese cada vez más lento para representar la evolución y el empoderamiento del Joker, entre otros elementos que vemos con el uso de la fotografía, con el uso de las composiciones. Un último detallito. A Todd Phillips no le gusta para nada los espacios vacíos. Él sufre de lo que llaman algunos psicólogos horror vacui, esto es el miedo al vacío. Tanto es así que la segunda secuencia de la película, que es la secuencia en donde vemos al Joker con el cartelón, hay unas secuencias que vemos de fondo, unas imágenes que vemos de fondo de unos edificios. Todo eso, por cierto, está rellenado en CGI. Y él lo marcaba, él no quería que hubiese de fondo ningún tipo de imagen vacía, y de hecho eso lo vemos también en las secuencias en donde se confiesa Arthur Cole, la psicóloga, llenan absolutamente todo, porque precisamente de ese llenado de libros, de elementos, es que está hecha esta película y esta representación de la cabeza de este personaje que está así confuso, pues, que es como las bibliotecas que alguna vez tenemos en la casa, que uno dice, caramba, yo tengo que empezar a organizar este closet. Como no tienes el closet organizado, seguramente eso representará algo de tu vida. Creo que es mi caso. Luis, ¿cómo conectamos a estos personajes? Travis, sin lugar a dudas, que es el protagonista de Taxi Driver, cuando uno comienza a ver la película en frío, uno puede decir Joker y Taxi Driver son la misma película contada
30 años después, 40 años después. Tenemos a un tipo que no calza en la sociedad de ninguna manera, quiere encajar, no puede, se acerca a una mujer y como no tiene los códigos, la invita a un cine a ver a una película triple X, pero él no entiende lo que está haciendo, quiere de alguna manera resignificar su vida, planea todo como una especie de lo que él cree que debería ser justo, al final se echa para atrás, termina diciendo, bueno, yo voy a limpiar las calles, y yo creo que parte de lo que está haciendo el Joker es esa travesía que hace el personaje de Taxi Driver, pero a la inversa, porque el Joker no tiene conciencia de lo que él está haciendo, mientras que el personaje de Taxi Driver, sí, él dice, ¿sabes qué? No voy a arreglar nada matando al político, voy a agarrar y voy a matar al pin, voy a salvar un alma. El Joker sencillamente se deja llevar por toda esa psicopatía y por toda esa cantidad de cosas que lleva encima. Los dos personajes terminan bañados en sangre, los dos personajes terminan de alguna manera reabsorbidos por el sistema, pero sin terminar de ser integrados. Yo creo que, sin lugar a dudas, y esto es como un statement bien fuerte, pero yo creo que el Joker es nuestra Taxi Driver. La de esta generación. La de esta generación. Tenemos una pregunta por acá. Sí, adelante. Para que quede micrófono y tengamos muy buen audio. Te presentas, Comentario más que por todo. favor. Soy Andreina Aguiar. Yo sentí que la película tiene mucha poesía. Todos los elementos se conjugan para ser poéticos y para, digamos, el guión no me pareció tan profundo. O sea, no me parecieron ver o escuchar unos diálogos, tú sabes, que te pongan a pensar en el momento, sino más bien todos esos elementos te los da para que tú los disfrutes y después te vayas a tu casa y empieces a reflexionar. Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca de eso? Porque realmente yo me fui como con un poquito de vacío en cuanto al tema del guión, del manejo del guión. Ese tipo de cosas se hacen para que después la gente haga cátedras del pop y entonces entre todos masticamos qué fue lo que pasó y qué nos dejaron. Bueno, referente al guión, que era yo escuché que habías dicho, bueno, no había tantos diálogos. Un guión no solamente está compuesto de diálogos, porque a veces solemos decir, bueno, guión, diálogos. El guión pasa por los diálogos, la construcción del personaje, la trama, que es lo que sucede, el conflicto principal, que es lo que unifica la historia, las subtramas, que me permiten darle variaciones a la historia, el tema, que es lo que yo quiero que al final de cuentas la gente se quede masticando cuando termine la película, el género, o sea, hay como muchas cosas que engloba el guión. ¿Qué es lo que a mí me parece la mayor virtud del Joker? Que a diferencia de tal vez una película de superhéroes dominguera o una película dominguera donde te dicen, bueno, el bien triunfa sobre el mal y te tienes que portar bien porque no sé qué, permite una interpretación completamente abierta y que se ve súper potenciada por la puesta en escena de Todd Phillips, por la dirección de fotografía, la dirección de arte, los colores, la música, el montaje. Todo es como una especie de experiencia que te permite tener poesía ahí, y me encanta que hayas traído el símil de la poesía, porque yo puedo leer un poema y ese poema va a conectar conmigo, como no puede conectar contigo, como no puede conectar con ella, porque se transforma como una especie de lienzo donde yo comienzo a proyectar. Y el Joker tiene esa belleza. Yo creo que todos nosotros cuando fuimos a la sala de cine, había gente que se reía en momentos donde no tenía que reírse, había gente que estaba llorando, y entonces, ¿por qué esta persona está llorando? O sea, cada quien comenzó a proyectar en esa película una cantidad de cosas, y cuando tú logras que un discurso se sostenga porque tiene un conflicto definido, un personaje bien trabajado, y que al mismo tiempo se abra para que tú puedas proyectar en ella e interpretar lo que tú quieras, es poesía pura. Y yo creo que eso es lo que hizo el Joker. Sí, coincido, y agregaría que esta película, como tú bien lo asomaste en algún momento, representa el desarrollo del tradicional monomito del viaje del héroe, pero de una forma guasonesca, invertida. Aquí tendríamos no el viaje del héroe como tal, sino del antihéroe, a través de una serie de técnicas de escritura que rozan lo poético, lo abstracto. En muchos casos la abstracción está presente todo el tiempo como fuerza que inspira a el redactor de este guión, y creo que por eso es una de las películas que a mí me resulta más atractiva en este tiempo en donde tenemos instalada la idea de la distracción o del parque temático cinematográfico, que por cierto lo trajo a la mesa Martin Scorsese. Eso es interesante, como dualidad tenemos un cine que pareciera que está ahorita reforzando esa idea de la pirotecnia, el espectáculo, la forma por la propia forma, lo que algunos teóricos llaman la era del significante, que es puro empaque, y frente a eso Todd Phillips ha dicho, no nos olvidemos que podemos hacer
este enfoque específicamente narrativo de la figura del Guasón. ¿Recuerdan todas las referencias que hicieron al espejo? Sí. Llega la pregunta espejo y es de Williams Ochoa. ¿Cómo se refleja esta historia de origen en la historia de la política venezolana? Recordando además que yo tengo régimen de presentación todavía en tribunales. Ok. Yo creo que de alguna manera el ascenso al poder de cierto personaje fue algo como el Joker. Entendemos. Este es un tipo completamente marginado que le habla a los marginados. El Joker no tiene una figura paterna, este personaje no tiene figura paterna y asume la figura paterna del colectivo. Además le toca la sombra a muchísimos de nosotros. Cuentos que, por ejemplo, escuchaba por ahí. Yo tuve un sueño erótico con este señor. Y la gente decía, ¿cómo tú puedes soñar? ¡Qué asco! Bueno, pero muchas personas, muchos pacientes decían que tenían sueños eróticos con este señor porque hay algo ahí que les está usando la sombra. También este Joker funge, o sea, aparece en un momento donde la sociedad está completamente convulsa y es una olla de presión. Lo mismo sucede con este otro señor. Y algo que también es súper interesante es el trabajo, que lo hace muy bien Todd Phillips, de plantear a este Joker como un Cristo. O sea, este señor muere, revive, lo sacan así y es alzado en de las masas. Todas estas imágenes de el descenso al Hades y el ascenso, toda esta imaginería de Cristo, pues nos conecta con este señor que, bueno, era el Cristo que venía a poner orden, a redimir a la gente, a ser el padre de todos, etc. Así que yo creo que ahí yo veo la historia de Venezuela en los últimos 20 años, pero clarito. Frío en el espinazo. Sergio. Sí, yo creo que la política está totalmente presente en esta película. Creo que Venezuela es uno de los referentes casi que inspira lejanamente o a la distancia a Todd Phillips en este retrato que hace de una sociedad que quiere seguir entonces este sueño irracional de mucha ira y en donde se extrañan políticos que sean orgánicos, pues que inspiren realmente respeto. Pareciera que no los tenemos en esta ciudad gótica. Y eso es lo que genera todo este descontrol, toda esta ira, toda esta frustración. Pero bueno, creo que estamos en camino de recuperar también esa vida de lo político. Claro. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Tenemos una, tenemos otra. Vamos a sumar estas dos de una sola tanda. Vénganse para acá y respondemos. Ah, también. Tenemos a Young Voy a Snacks, aprovechar. @YoungSnacks en Instagram. Hay una frase que me encantó cuando él reflexiona sobre que nunca ha tenido la atención de nadie y cuando mata, ahí se da cuenta de que le prestaron atención, que no le dolió y además que le presta atención. Entonces creo que ahí eso es la reflexión del diálogo y del guión. Esa efectivamente no es como tan amplio, pero esa línea me cambió la historia de la película. Pero la pregunta es Robert De Niro. El personaje de Robert De Niro, que es el ancla del programa, que se convierte en casi padre simbólico de Arthur Fleck en su Sí. fantasía, le da el reconocimiento que no tiene. ¿Qué representa aquí? Primero es esa proyección de lo paterno. Nosotros vemos 3 momentos donde el Joker está jugueteando con lo paterno. La primera parte es cuando él tiene esta fantasía que es reconocido y él dice además, bueno, yo cuido a mi mamá. También el Joker tiene como una relación bien compleja con la madre. En la segunda, cuando va a hablar con Thomas Wayne y le dice, mira, pasa esta situación, yo creo que yo soy tu hijo, y él lo único que le dice es, papá, dame un abrazo, ¿cómo me puedes tratar así? Y le dan un trancazo en la cara. Y lo tercero, que me parece que es mágico, es cuando él llega y mata al padre, mata a la figura paterna y dice, ¿sabes qué? Ya no necesito ningún tipo de validación ni nada, la validación me la doy yo. ¡Pah! Eso es, bueno, demoledor. Y segundo, yo hago la fantasía, no sé si Sergio también la hizo y le hizo también Luis, yo quisiera imaginarme que el personaje de Robert De Niro es el personaje del rey de la comedia que se quedó con el programa y listo, pues, y ese tipo siguió ahí enquistado. Eso es lo que yo quisiera pensar. Y es el propio Todd Phillips el que le dispara. Es posible, sí. Y además este Robert De Niro que representa una imagen que a mí me resulta muy interesante del cine contemporáneo, que la marca Carlos Losilla en un libro que es muy interesante, que él habla del cine de los espectros. Entonces tenemos un Robert De Niro ya con una edad que lo convierte casi que en un zombie del cine, una presencia fantasmagórica, fantasmal, y yo creo que se le aparece todo el tiempo a la figura del Joker para ponerlo un poquito
más iracundo, más molesto, y al final tiene que tener esta relación, que es una relación casi que de una película propia de zombies, ¿no? Aquella cosa tiene que terminar mal en medio de este baño de sangre que es propio de la cinematografía de Robert De Niro. Por tanto, se trata de otro homenaje que se le rinde en vida, otro tributo que se le hace a este gran actor en una película que es completamente metalingüística, metacinematográfica, y eso nos está hablando específicamente del sustrato, de la riqueza narrativa en lo cinematográfico que tiene esta película para pensar en todos estos detalles. Tenemos entonces 2 preguntas más. Vamos a sumarla. Por favor, preséntense y adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Miguel Pereira Mesa. Mi pregunta, comentario va sobre el tema de que esta película, si bien cinematográficamente es un gran homenaje a Martin Scorsese, entre otros directores, a nivel de cómic es un gran homenaje a Alan Moore. Sí. Yo quisiera preguntarles sobre qué analogías pueden encontrar en el discurso, en la escena en el cual existe el discurso que da Arthur Fleck a la hora de confesar los homicidios en televisión abierta, con la escena de Watchmen en la cual Ozymandias establece cómo él quiere hacer el mundo justo antes de que Ozymandias ordene al Dr. Manhattan asesinar a Rorschach, que es una escena que a mi juicio es la muerte del hermano en Watchmen, cuando Ozymandias ordena la muerte de Rorschach, y vendría siendo aquí en Joker la muerte del padre por el parte del hijo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, Alan Moore es un tipo que se ha dado a la tarea de deconstruir por completo el mito del héroe. De hecho, cuando Alan Moore, él nunca da entrevistas, hace unos años tuvo la oportunidad, lo grabaron, etcétera, y dijo que Marvel nos tenía infantilizados como sociedad y que precisamente todo lo que nos está pasando es porque estamos en aquella etapa de el héroe o el mito del héroe es algo necesario dentro de nuestro desarrollo en la adolescencia, porque en la adolescencia estamos viviendo ese mito del héroe, pero ya después cuando creces te toca enfrentarte a otros mitos. Lo que hace precisamente Alan Moore en Watchmen es ponerte de frente, quitarte todos los periquitos, el CGI, los poderes especiales y decirte, mira, esta es la política, esta es la vida y este son el tipo de decisiones que hay que tomar. Para colocar a la gente en contexto los que no vieron Watchmen, Ozymandias es el tipo más inteligente del mundo y él decide, para poder traerle paz al mundo, bueno, hacer una especie de atentado terrorista, se muere un gentío y desde ahí tenemos la posibilidad de generar un nuevo status quo. Es una decisión completamente discutible. Rorschach, que es un tipo que quiere hacer las cosas y que quiere que haya venganza, se le pone de frente y dice que no, y Doctor Manhattan, que funciona como una especie de dios, se lo carga, y una vez que se lo carga, tú entiendes, ok, suena horrible, pero para poder hacer una tortilla hay que romper unos cuantos huevos. Lo grandioso es que Rorschach, que es un tipo inteligentísimo, mandó su diario. Así que nos damos cuenta cómo este mito de Sísifo, este eterno retorno, nosotros nunca vamos a tener un status quo de paz, siempre va a haber guerra. Siempre va a haber guerra, entonces esa fantasía de Ozymandias pues no va a existir. Y yo creo que parte de esto lo vamos a ver en la serie de HBO. Sí, ese referente que tú marcas es estupendo, y también yo quisiera decir que esta secuencia está también inspirada en otra película muy reciente de El Milenio, que es la película que se llama Christine, que es una película que retrata también un suicidio que ocurre en medio de un plató, de un set de televisión, narrando esta historia muy trágica de Christine Schock. Lo mismo que, como ya ustedes lo afirmaron, esta es una película muy inspirada en otro título de los 70 que se llama Network, que también transcurre en medio de un set de televisión donde hay un gran discurso que quiere abrirnos los ojos sobre temas políticos, etcétera. Lo mismo que lo que ya dijimos por acá de la película El Rey de la Comedia. Abrimos entonces a la última pregunta. Por favor, preséntate y coméntanos. Buenas noches, me llamo Juan Ángel y la pregunta que yo quiero hacer es una que seguramente todos nos hicimos, ya que el Joker ha tenido una gran taquilla y el actor Joaquín Phoenix ha dicho que desearía volver a interpretar al Joker. ¿Ustedes creen que habría una secuela de la película? Y si creen que va a haber, ¿cómo creen que sería? Bueno, yo quisiera responder capaz con las propias palabras del director cuando le han preguntado últimamente esto. Él ha dicho definitivamente no. No va a haber otra película con este mismo personaje por todo lo que hemos nosotros referido por acá, aunque seguramente con el éxito que ya tiene,
con todo lo que está definiendo esta generación, es posible que esas dos historias se puedan entrecruzar, como ya más o menos se está avisorando desde el preciso instante en que encontramos esa maravillosa secuencia de la relación que existe casi paterna, edípica, entre el Guasón y la figura de un pequeñísimo Bruce Wayne, que por cierto esa secuencia es maravillosa porque él desde el vestuario lo que está indicando es que es un chico que pareciera que tiene el peso encima del papá, en serio, desde la manera en que le ponen ese cuello de tortuga, él está como aprisionado en ese vestuario. Entonces lo que hace la figura del Guasón cuando se lo consigue, que tiene en el medio una reja, le dibuja entonces esa sonrisa macabra en el rostro y pareciera que está otra vez poseyendo este personaje, lo que nos lleva otra vez a pensar en que esta película también guarda mucha correspondencia con la película The Omen. Sí. Película Bueno, que el es niñito se parece al de The Omen, Omen, sí. al niñito de la profecía, y en consecuencia yo creo que es posible que estas dos figuras se puedan reencontrar, pero no sé si este actor esté dispuesto a ponerse otra vez el papel, ponerse otra vez el disfraz o la máscara del Guasón. Todo depende del enfoque y del guión. Yo creo que independientemente que haya un Joker 2 o no, yo creo que no, lo que sí va a hacer DC es capitalizar este Joker. Y va a ver cómo compra los derechos y a partir de la siguiente de Batman va muy probablemente agarren este universo completamente distópico de ciudad gótica destrozada. Se menciona el Joker, pero tal vez el Joker sea encarnado por otra persona, porque algo bonito que rescata la película es que de alguna manera te está diciendo que ese Joker está ahí, pero ese Joker acaba de desatar 80 millones de Joker. Tal vez el próximo Joker es un Joker inspirado en este Joker y es completamente válido. Es completamente válido. Transformó el Joker como un símbolo. Y desde ese lugar, al igual que cualquiera puede ser Batman, cualquiera puede ser Joker. A eso le sumo dos ideas entonces. Primero, no se ha construido un Batman que esté a la altura de este Joker. Es decir, tendríamos que ver una o dos películas de un nuevo Batman para decir, ahora sí, vas a tener a Joaquín Phoenix enfrente. Sí, porque si no va a ser una pelea desigual donde todos van a estar del lado de Joaquín Phoenix. Y lo segundo es que este Joker que vimos, para mí, no tiene nada que ver con la mente genial del Joker, de las obras tradicionales del Joker. Un tipo capaz de organizar conspiraciones, de convencer a más gente, de controlar variables, de hacerte saber que siempre tiene muchas más trampas. Es un tipo inteligente. Este Arthur Fleck no lo es. No lo es, un tipo ignorante, es un tipo que ha sido marginado, que no tiene capacidades para pensar cosas más allá de disparar y estas cosas. Entonces, para mí sí había una desconexión entre esto que vimos y el Joker que uno conoce en la serie. Entonces, o se hace un puente, o se hace un link, o no hay manera de conectarlo. Pero bueno, hemos llegado al final de esta cátedra del pop. Así que muchísimas gracias, Sergio Monsalve, Luis Bond, por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias, Luis. Muchísimas gracias a ustedes por ser parte, ser cómplices